El ejercicio 14.5 dice, una pieza de una máquina está en más, con frecuencia de 5.00 Hz y una amplitud de 1.80 centímetros. ¿Cuánto tarda la pieza en ir de x igual 0 a x igual menos 1.80 centímetros? Bueno, el enunciado ya nos está dando la frecuencia y nos está dando la amplitud. Recordemos que la amplitud es la distancia máxima, digamos, que se puede desplazar un objeto en movimiento armónico simple a partir de su posición de equilibrio. Y nos pregunta cuánto tarda la pieza en ir de x igual 0 a x igual menos 1.80 centímetros. Ojo, no nos está preguntando por cuánto tarda la pieza en completar un ciclo. O sea, no nos pregunta el periodo como tal, nos pregunta un pedacito de ese periodo. Recordemos, bueno, vamos a ver, el ejercicio nos está diciendo que cuánto tarda de ir de, digamos, de la posición de equilibrio hasta menos 1.80 centímetros. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos un objeto, ese objeto, bueno, que está en movimiento armónico simple, ese objeto va a tener una posición de equilibrio, que vamos a representar esta primera posición como la posición de equilibrio, ¿verdad? Donde está en 0 centímetros. En este caso va a tener un primer desplazamiento que va a ir hacia menos x, digamos que es este, donde ahora va a estar en menos 1,80 centímetros. Va a tener un segundo desplazamiento donde pasa por la posición de equilibrio, ¿ok? Llega otra vez a 0 centímetros, llega y hace un tercer desplazamiento donde llega hasta 1,80 centímetros y hace un cuarto desplazamiento en donde vuelve a llegar a la posición de equilibrio, ¿ok? Entonces, este que está aquí, este movimiento, este otro desplazamiento, este otro y este otro, son los movimientos que tuvo que hacer o los desplazamientos que tuvo que hacer para poder completar un ciclo. Es decir, que cada uno de estos pedacitos, cada uno de estos desplazamientos representa a un cuarto del periodo, un cuarto del periodo. Y si yo sumo cada uno de esos desplazamientos, me va a dar el periodo completo, es decir, el tiempo que tarda en completar esa oscilación. Fíjense que a nosotros nos están preguntando cuánto tarda de ir de x0 a x igual a 1 a menos 1,80, es decir, cuánto tarda en pasar del equilibrio a este primer punto. Ok, entonces nos están preguntando por cuánto tarda la pieza en ir, o más bien cuánto tarda la pieza en completar un cuarto del periodo. Lo podemos ver de esa forma. Entonces, bueno, ahí ya nos están dando la frecuencia. Entonces, nosotros recordamos que el periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia, ¿verdad? Que es lo mismo que nosotros tengamos la frecuencia a la menos 1, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Pero si tenemos el periodo, si tenemos la frecuencia, podemos calcular el periodo, ¿verdad? Calculamos cuánto tarda en dar toda esa oscilación. Y después de eso calculamos cuánto tarda en dar un cuarto de la oscilación. Pero primero calculemos el periodo completo. Entonces, para calcular el periodo completo, simplemente va a ser 1 dividido entre 5,00 Hz, que Hz recordemos que es segundos a la menos 1. ¿Verdad? Entonces este segundo que está a la menos 1 va a subir acá y me va a quedar todo en segundos, que es en la unidad, digamos, en la que se mueve, en la que se mide el periodo. Entonces, si metemos esto en la calculadora, ponemos 1 dividido entre 5,00, eso nos da aproximadamente 0,200. Es decir, que el periodo es igual a 0,200 segundos. El periodo completo, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros no queremos saber el periodo completo, solamente queremos saber un cuarto del periodo. Entonces, si yo quiero saber un cuarto del periodo, simplemente multiplico, ¿verdad? Propiedad de la igualdad, multiplico los dos miembros de la ecuación por un cuarto, ¿verdad? Entonces me va a quedar que un cuarto del periodo va a ser igual a 0,200 segundos por un cuarto. Y entonces vamos a tener que un cuarto del periodo va a ser igual a, si metemos eso en la calculadora, va a ser igual a 0,0
500. 0,0500 segundos. Y esta sería entonces la respuesta a este ejercicio 14.5 del libro Física Universitaria Semansky, decimotercera edición, volumen 1, pertinente al capítulo movimiento, este, movimiento periódico.